Papa Paulo IV publicó una bula declarando solemnemente que la elección de un hereje como papa es nula e inválida. En 1559, el Papa Paulo IV publicó una bula papal que trata de este tema y de la posibilidad de que un hereje sea elegido papa. En la época en que Paulo IV publicó la bula, citada a continuación, había rumores de que uno de los cardenales era un protestante en secreto. Para poder evitar una elección de tal hereje al papado, el Papa Paulo IV declaró solemnemente que un hereje no podría ser elegido válidamente papa. A continuación están los fragmentos pertinentes de la bula. Para ver el texto de la bula completo, puede visitar nuestro sitio web. Papa Paulo IV, de la bula Cum ex Apostolatus Officio, 15 de febrero de 1559. Cita: Dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales. Y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Con la ayuda de Dios, para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Agregamos, por esta nuestra Constitución, que debe seguir siendo válida en perpetuidad, nos promulgamos, determinamos, decretamos y definimos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo, o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado, se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en herejía, o lo hubiese suscitado o cometido, la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto, y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por aceptación del cargo y por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de gobierno y administración, o por la entronización o adoración del pontífice romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes. Los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones, por esa misma razón, y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos o por temeraria osadía, contradecirlos. Pero si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de la encarnación del Señor, 1559, 15 anterior a las calendas de marzo, año cuarto de nuestro pontificado, yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Fin de cita. Con la plenitud de su autoridad papal, el Papa Pablo IV declaró que la elección de un hereje es inválida, incluso si hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de los cardenales y fuese aceptada por todos.
El Papa Paulo IV también declaró que él hacía esta declaración con el fin de que no aconteciera algún día se instale la abominación de la desolación en el lugar santo, predicha por el profeta Daniel. Esto es asombroso y parece indicar que el mismo magisterio está conectando la venida eventual de la abominación de la desolación en el lugar santo, Mateo 24:15, con un hereje que finge ser el Papa. Quizás porque el hereje que finge ser el Papa nos traería la abominación de la desolación en el lugar santo, la nueva misa, como nosotros creemos es el caso, o bien porque el mismo antipapa herético constituiría la abominación de la desolación en el lugar santo. La Enciclopedia Católica repite esta verdad declarada por el Papa Pablo IV, afirmando que la elección de un hereje como papa, por supuesto, sería completamente nula e inválida. Enciclopedia Católica, Elecciones Papales, 1914, volumen 11, página 456. Cita: Desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa será nula e inválida. Fin de cita. En consonancia con la verdad de que un hereje no puede ser papa, la Iglesia enseña que a los herejes no se les puede rezar en el canon de la misa. En la oración Te Igitur del canon de la misa se reza una oración por el papa, pero la Iglesia también enseña que no se puede rezar por los herejes en el canon de la misa. Si un hereje pudiera ser un verdadero papa, entonces tendríamos un dilema insoluble. Pero en realidad no es un dilema, puesto que un hereje no puede ser un papa válido. Papa San Hormisdas, Libellus Professionis Fidei, 2 de abril de 517, Profesión de Fe. Cita: Y por tanto espero merecer hallarme en una sola comunión con vosotros, la que predica la sede apostólica, en la que está la íntegra, verdadera y perfecta solidez de la religión cristiana, prometiendo que en adelante no he de recitar entre los sagrados misterios los nombres de aquellos que están separados de la comunión de la Iglesia Católica, es decir, que no sienten con la sede apostólica. Y si en algo intentare desviarme de mi profesión, por mi propia sentencia me declaro cómplice de los mismos que he condenado. Y esta, mi profesión, yo la he firmado de mi mano y la he dirigido a ti, Hormisdas, santo y venerable Papa de la ciudad de Roma. Fin de cita. Papa Benedicto IV, ex quo primum, numeral 23, 1 de marzo de 1756. Cita: Además, los herejes y cismáticos están sujetos a la censura de la mayor excomunión por la ley del canon de Ligu 23, pregunta 5, y del canon Nulli 5, dist. 19. Pero los sagrados cánones de la Iglesia prohíben la oración pública por los excomulgados, como se puede ver en el capítulo A Nobis 2 y capítulo Sacris de la sentencia de excomunión. Aunque esto no prohíbe la oración por su conversión, aun así tales oraciones no pueden tomar forma por proclamar sus nombres en la oración solemne durante el sacrificio de la misa. Fin de cita. Papa Pío IX, Quartus Supra, numeral 9, 6 de enero de 1873. Cita: Por esta razón, el obispo de Constantinopla, Juan, declaró solemnemente, y después todo el octavo concilio ecuménico hizo lo mismo, que los nombres de los que fueron separados de la comunión con la Iglesia Católica, es decir, aquellos que no quisieron estar de acuerdo con la sede apostólica en todos los asuntos, no deben ser nombrados durante los sagrados misterios. Fin de cita.